Bueno, tratemos ahora de aborto. Ya dieron la definición las compañeras, ustedes, María José. Bueno, entonces tenemos que es la terminación del embarazo antes de las 20 semanas de gestación o con un feto que pesa menos de 500 gramos, ¿no? Clasificación del aborto, van a encontrarse con muchísimas clasificaciones. De todas formas, vamos a mencionarlas, ¿no? Según el origen, espontáneo, inducido, según la edad gestacional, embrionarios menor de 8 semanas, fetales tempranos de 8 a 12, tardíos de mayor de 12 semanas. Y según su evolución, puede ser una amenaza de aborto, un aborto en curso, que también puede ser un aborto inevitable o un aborto inminente. Aborto incompleto, aborto completo, aborto retenido, y en las formas clínicas habitual o recurrente y según la morbilidad no complicado, séptico y según las condiciones jurídicas, legal, ilegal, terapéutica. Entonces tenemos en este cuadro, ¿no? Que ustedes ven que está las definiciones cuando es un aborto, ¿no? Es la interrupción espontánea o provocada del embarazo antes de las 20 semanas de gestación con feto menos de 500, que ya lo dijimos al inicio, que la pérdida es del 10 al 15% de gestación y más del 80% de abortos ocurren antes de las 12 semanas. Tenemos la amenaza de aborto, que es un embarazo de producto vivo, pero hay contracciones uterinas que puede o no haber sangrado, pero el cuello está cerrado. El aborto en curso, que es el inevitable. En cambio aquí tenemos la expulsión progresiva, un aumento, perdón, progresivo del dolor y de las contracciones o de la hemorragia, pero aquí hay modificaciones cervicales o ruptura de membranas. Esto es para que ustedes empiecen a diferenciar, ¿no? Aborto incompleto, en cambio, como ya lo dijeron, la expulsión parcial de los tejidos placentarios o líquido amniótico a través del cuello con modificaciones y sangrado. La paciente aquí acude ya con mucho sangrado. El aborto completo, ya expulsión completa del feto y anexos ovulares con cese posterior de la hemorragia y dolor. La paciente dice, boté algo, doctor, y de ahí ya se me quitó el dolor, se me fue hasta el sangrado. Así llegan a la emergencia. El aborto diferido es un aborto caracterizado por la retención de la cavidad uterina de un embrión o feto muerto. Incluyendo aquí en los abortos diferidos se incluye el embarazo no embrionado, ¿ya? O la detección de la progresión normal del embarazo que puede acompañarse o no de sangrado variable. En el aborto séptico, la infección de causa obstétrica que cursa con fiebre, con temperatura de más de 38 grados antes, durante o después del aborto espontáneo provocado, acompañado de otros signos como dolor, mal olor u. El terapéutico es, en cambio, la terminación médica, quirúrgica del embarazo para prevenir lesiones graves o permanentes en la mujer embarazada. Cuando el riesgo es grave para la vida de la madre, un riesgo de enfermedad de origen genético o genético grave, o para salvaguardar la salud físico mental de la madre cuando éstas están amenazadas por un embarazo o parto. El recurrente es la pérdida repetida de la gestación o aborto recurrente cuando es una pérdida espontánea en 2 o más ocasiones de manera secuencial o alterna. Y el inseguro es el aborto provocado en condiciones de riesgo, es definido por la OMS como un procedimiento realizado para determinar un embarazo no deseado practicado por personas que carecen de las calificaciones necesarias o practicadas en un ambiente sin las mínimas condiciones de seguridad. Entonces, aquí en este cuadrito que ustedes ven está definido, resumido, ¿no? Las diferentes situaciones que se pueden dar en los abortos, ¿no? Están aquí los gráficos, ¿no? Describiendo, como ya también lo hicieron sus compañeras, ¿no? Entonces aquí tenemos que ya, según los orígenes, aquí tenemos el espontáneo, la frecuencia, ya lo dijo María José, edad materna, ¿no? Y edad paterna también son factores de riesgo, ¿no? En el 12% aumenta en la edad materna cuando son menores de 20 años y 26% cuando son mayores de 40 años, y la edad paterna también, cuando son menores de 20 en el 12% y mayores de 40 en el 20%, ¿no? En el primer trimestre, la muerte del embrión o feto casi siempre se debe a su expulsión espontánea. En los más tardíos, el feto no muere antes de la expulsión. Entonces aquí tenemos que en el primer trimestre, obviamente las anomalías
son de embrionaria del cigoto, del embrión, ¿no? Y que hay del 50 al 60% expulsados son de forma espontánea y la mayoría anomalía cromosómica. 95% secundario, un error de la gametogénesis materna, un 5% del padre, ¿no? Aquí tenemos también los factores maternos a tener en cuenta, que ya también lo describieron sus compañeras: infecciones, enfermedad crónica, anomalías endocrinas, drogas, factores ambientales, factores inmunitarios, trombofilias, ya, cirugía materna, tenemos inmunitarios, que esto de aquí también vamos a hacerle hincapié en la próxima clase, que son los anticuerpos antifosfolipídicos, tanto abortos espontáneos como recurrentes, ¿no? Y tenemos también aquí factores inmunológicos clasificados en aloinmunitarios y autoinmunitarios. Aquí tenemos el síndrome antifosfolipídico, ¿no? Por la inhibición de la prostaciclina, pérdida de la capacidad vasodilatadora, hay inhibición de agregación plaquetaria. Y también tenemos que en este mismo mecanismo, elevación del tromboxano, que favorece la vasoconstricción, dando trombosis, infarto placentario, ¿no? Estos de aquí son los más recurrentes. Y tenemos también los efectos uterinos, que pueden ser embrionarios, que hay una malformación de los conductos de Müller, ¿no? De Müller, y adquiridos puede ser leiomiomas o puede ser sinequia, síndrome de Asherman, ¿no? Que es la destrucción del endometrio por legrado. Cuando hay repetidos legrados puede pasar, ¿no? El diagnóstico nos da la histeroscopía, ¿no? Y es como son adherencias, están pegadas las paredes del útero, y esto también es causa de amenorrea secundaria. Bueno, tenemos también insuficiencia cervicouterina. Acuérdense que esta insuficiencia cervicouterina es una dilatación sin dolor. La paciente no tiene dolor, se da en el segundo trimestre, provoca un prolapso o abombamiento de las membranas en el interior de la vagina y expulsión del feto inmaduro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Obviamente el cerclaje es importante, por eso la historia clínica es trascendental para determinar en qué momento se tiene que hacer con esa paciente el cerclaje, ¿no? Entonces aquí tenemos las causas de insuficiencia cervicouterina, desconocida, probablemente sean por dilatación y legrado anteriores, conización, cauterización, amputaciones, ¿no? Entonces se puede hacer la evaluación y tratamiento, ¿no? Con cerclaje, por cerclaje, ecografía para confirmar si el feto está vivo, se toman muestras para ver si hay infecciones, gonorrea, clamidia, ¿no? Y cuando menos durante una semana después de la cirugía se prohíbe el coito, está contraindicado en hemorragias o contracciones uterinas, ruptura de membranas o que también haya una placenta previa, obviamente. Aquí tenemos las técnicas del cerclaje, vale la pena mencionar la de McDonald, que es la más sencilla, la que más se utiliza, que es en forma de bolsa de tabaco, y la Chirocar, ¿no? Y tenemos el cerclaje, una lámina vista transabdominal después de la incisión e insección, ¿no? Cómo se realiza. Y aquí también tenemos otra imagen con las técnicas de cerclaje. Bueno, entonces la paciente, ¿cómo llega al servicio de urgencia? La paciente llega con sangrado, acude por sangrado. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Entonces, si hay expulsión del huevo, con embrión vivo, muerto, si hay un huevo en embrionado, hacer la ecografía para ver si hay latidos, no hay latidos, ¿no? Y ver si no hay signos de infección. Entonces aquí tenemos lo que ya dijimos al principio, ¿no? Las características cuando es una amenaza de aborto, ¿no? Y ¿qué es lo que tenemos que hacer ante una amenaza de aborto, ¿no? Hay que solicitar el hematócrito, ¿no? Exámenes de laboratorio. Acuérdense que el tratamiento para esta amenaza de aborto, como ya lo dijeron, reposo y evitar las relaciones sexuales, ver si hay asociado una infección de vías urinarias, algún tipo de infección para hacer el tratamiento, ¿no? Que tenemos que nosotros ver en un diagnóstico diferencial con embarazo ectópico. Con el embarazo ectópico, pues tenemos obviamente las herramientas que son la ecografía vaginal, la HCG, hay que hacer medición de progesterona, importante, la progesterona sérica. ¿Por qué? Porque en esta evaluación
una progesterona mayor a 25 nanogramos, se trata de una gestación intrauterina. Pero si esta progesterona nos da un valor de 5 a 25, estamos ya viendo que es un embarazo ectópico, nos ayuda en el diagnóstico. Y si es menor a 5, pues una gestación no evolutiva, que puede ser por el aborto en curso, o puede ser porque es no viable. Entonces aquí tenemos también el aborto en curso, que puede ser inminente, ¿no? Hay dolor, aumento del sangrado, hay modificaciones cervicales, como ya dije anteriormente, ¿no? Y los fondos de saco se perciben amplios, el útero se percibe poco reblandecido, no alcanza, no se puede ver las membranas, ni palpar el embrión, no hay ruptura de membranas. Y el inevitable, en cambio ya hay ruptura de membranas, salida de líquido, dilatación del cuello, ya no hay nada que hacer acá. Dolor, sangrado, ¿no? Entonces aquí tenemos un orificio ya interno dilatado, a través del cual se alcanzan a palpar membranas ovulares o parte del feto o del embrión. Entonces siempre tenemos que hacer, ¿no? La valoración a la especuloscopía, ver si hay salida ya por medio del conducto vaginal, cervidilatado, membranas, ¿no? Todo eso nosotros tenemos ya que valorar, ¿no? Con la paciente. Y el incompleto, pues obviamente, pues no, como ya lo dijimos, se produce ya desprendimiento de la placenta parcial, total, y restos ovulares, ¿no? Entonces tenemos acá que la triada clásica característica del aborto incompleto es metrorragia, dolor tipo cólico y restos ovulares a la especuloscopía. En el examen ginecológico que vamos a ver, un cuello dilatado, el orificio cervical interno y el útero algo aumentado de tamaño, ¿no? Y el completo, como ya lo dijimos, ¿no? Es una exclusión completa del feto, placenta y membranas. El paciente ya no tiene dolor al momento del sangrado y a la ecografía obviamente se va a ver un útero ya sin restos, sin sacos, sin ningún tipo de imágenes que pueden corresponder a restos, ¿no? En el aborto retenido, aquí tenemos la muerte embrionaria o fetal, retención de los productos de la concepción, ¿no? Tenemos que no progresa a la altura uterina, hay un silencio hormonal, se desaparece la fetocardia. El eco nos confirma el diagnóstico, y tenemos pues que hacer el vaciamiento obviamente uterino, ¿no? Puede ser expectante también, esperar a que lo expulse, o si no hacer directamente cuando son más de 12 semanas, menor de 12 semanas, hacer el vaciamiento uterino, ¿no? El aborto diferido, esto es importante. La ausencia del embrión en un saco, con un diámetro medio del saco, si ustedes tienen un diámetro medio del saco igual o mayor a 25 milímetros, ojo, que la actividad cardíaca fetal que se logra ver desde 6.5 semanas con un LCR de 1 a 5 milímetros y un medio del saco de 13 a 18, ya nosotros tenemos que ver embriocardio. El LCR mayor o igual a 7 con actividad cardíaca ausente para el diagnóstico es no viable, no viable. Y tenemos que el huevo güero, que también se lo llama, la bradicardia, también tenemos que tomar en consideración la hiperecogenicidad de la vesícula vitelina. Cuando ustedes realizan una ecografía, no solamente es ver el embrión o no ver el embrión, también los latidos cardíacos de ese producto, porque una bradicardia ya nos da un mal pronóstico y también una hiperecogenicidad de la vesícula vitelina. Acuérdense que la vesícula vitelina aparece a la 5ª semana ya de gestación, ya la podemos valorar, pero si nosotros vemos una vesícula vitelina hiperecogénica o aumentada de tamaño, es decir, igual o mayor a 6 milímetros, en un embarazo menor de 10 ya son sospechas de que ese embarazo tiene mal pronóstico. Es decir, que con la ecografía nosotros podemos tener el pronóstico ya de esa gestación. Aquí tenemos la imagen, muestra un saco gestacional compatible con una gestación anembriónica. Miren, un saco grande, ¿no? Donde no tenemos embrión. Entonces, este es un embarazo anembrionado. Aquí tenemos una vesícula vitelina grande, mayor de 6 milímetros, hiperecogénica.
Esto de aquí es un dato para un mal pronóstico. Y una vesícula vitelina aquí mayor, ¿ve? Aumentada de tamaño y aquí hiperecogénica. Entonces esto de aquí nos da ya nosotras las pautas para decir mal pronóstico, embarazo no viable. Este cuadrito de aquí son pautas para el diagnóstico de pérdida precoz del embarazo. Aquí están los hallazgos ecográficos y las modalidades, lo que ya hemos dicho, el CRL mayor de 7 sin latido, un media de saco gestacional mayor de 5 y sin embrión, un escaneo, muestra el saco gestacional con saco vitelino y después de 11 días ya no se observa el embrión con latido cardíaco. Un escaneo inicia también la muestra de un saco gestacional con un saco vitelino y después de más de 2 semanas no se observa embrión con latido, ¿no? Estos son los hallazgos y las modalidades. Preferible hacer un eco transvaginal, obviamente, a un abdominal. Podemos utilizar el modo M también para los latidos y el Doppler no se utiliza para evaluar un embrión temprano o normal, ¿no? Eso generalmente es para otros tipos de patología. Aquí, este de aquí, ¿no? Creo que este ya lo vimos en el principio, vamos avanzando. Aquí también tenemos cómo hacer el tratamiento con el misoprostol. Este es el de la FIGO, recomendados en el 2007. Yo igual se los voy a pasar, está muy bonito, bien ilustrado en el manejo del misoprostol. Y tenemos aquí también en el primer trimestre y en el segundo trimestre el manejo con el misoprostol, ¿no? Y tenemos también que hacer diagnóstico diferencial, como ya dijimos, con muchas patologías, aparte del embarazo ectópico, cervicitis, erosiones cervicales, sangrado poscoito, pólipos, laceraciones genitales, cuerpos extraños, infecciones de vagina, cáncer de cervix, varices, hemorragia uterina disfuncional, ¿no? Bueno, y también el aborto inducido, que es la interrupción médico-quirúrgica del embarazo antes de la viabilidad fetal, ¿no? Este cuadrito también está muy didáctico, es el reconocimiento de la clasificación que se basa en la presencia o antecedente de sangrado, dolor, cambios cervicales, ecografía, para ubicar el caso de una de las categorías, es decir, para una amenaza, para un aborto inminente y el aborto consumado, incompleto o completo, y las diferentes características que ya hemos venido hablando en toda la clase. Aquí en este cuadrito también está muy didáctico, inclusive involucran aquí a la ecografía, que es lo que se debe de observar en cada una de las siguientes situaciones: amenaza de aborto, aborto inminente o aborto consumado, ¿no? Igual yo se los voy a pasar. Todo lo que hemos venido hablando durante toda la clase está aquí en este cuadrito. También hay otro, el diagnóstico diferencial de los tipos de aborto. Miren aquí, en estas tres situaciones, ¿no? Cómo ustedes reconocer, diagnosticar. En el sangrado, en la amenaza es escaso, en el aborto en curso es abundante, en el aborto diferido puede haber, no puede haber, es poco. El dolor es leve en la amenaza, es intenso en el aborto en curso, en el aborto diferido es escaso o no puede haber. El cervico, ¿cómo está el orificio cervical? En la amenaza de aborto está cerrado, en el aborto en curso está abierto y en el diferido está cerrado. ¿Y la ecografía qué nos da? En la amenaza de aborto, un embrión normal con latido, en el aborto en curso, restos del embrión o no, y en el diferido, un embrión muerto y sin latidos, ¿no? Bueno, tratamiento profiláctico en aborto quirúrgico, aborto farmacológico, ¿no? También tenemos los diferentes tratamientos con antibiótico terapia, acitromicina, doxiciclina. Tenemos otro que es en caso de que la paciente sea negativa para clamidia, trachomatis, solo utilizar metronidazol. Y gestaciones menores a 49 días con éxito, tenemos un éxito del 60-80%, ¿no? Los siguientes derivados de las prostaglandinas. Y aquí tenemos el misoprostol, que es el más utilizado, que puede ser por vía vaginal, rectal, 3 veces. Actúa muy bien en los casos de aborto y se lo maneja en la mayoría de los hospitales públicos, ¿no? Y tenemos diferentes
esquemas, lo vamos a pasar. También tenemos la utilización de la oxitocina, ¿no? También 50 unidades internacionales en 500 cc de solución de dextrosa al 5%, ¿no? Y la respuesta va de acuerdo, ¿no?, a cómo evolucione la paciente. Estos embarazos son un poquito más grandes, mayores de 12 semanas. También los tallos de laminaria. Los tallos laminarias son una especie de tubitos que se colocan en el cuellito, en el cervix, en el canal, ¿no? Y eso de aquí empiezan a dilatar el cuello del útero. Se llaman tallos de laminaria, ¿no? También tenemos otros medicamentos que no se lo utilizan aquí, pero hay que igual mencionarlos, ¿no? Como el gel de dinoprostona, ¿no? Y aquí tenemos la comparación de la alternativa farmacológica y la quirúrgica, las ventajas que tiene el misoprostol y el AMEU, que se lo utiliza cuando es un embarazo menor de 12 semanas, y el grado uterino cuando son mayores de 12 semanas, ¿no? Las ventajas que tiene el uno con el otro, ¿no? En el misoprostol se puede evitar la cirugía y la anestesia. Este es más natural, similar a la menstruación. Las mujeres tienen mayor control, es decir, se involucran en el sangrado, en cómo van evolucionando, ¿no? Es fácil de administrar, no se requiere internar a los pacientes, es ambulatorio. En cambio, en el AMEU es más rápido, es una ventaja, controlado por el proveedor, participación muy limitada en las mujeres. El AMEU es mucho más económico que el grado uterino instrumental, ¿no? Entonces, aquí están las diferencias y las ventajas del AMEU, el grado uterino, misoprostol. Aquí está la descripción de los métodos quirúrgicos, ¿no? Aquí tenemos el AMEU, que es el método por el cual, a través del cervix, el contenido uterino es evacuado por aspiración al vacío, a través de una cánula que se introduce en el útero, y se lo puede realizar con anestesia paracervical. En cambio, el IU, el grado uterino instrumental, es un procedimiento a través del cervix, como ya explicó la compañera, del uso de una cureta, se evacúa en el interior del útero bajo anestesia general, ¿no? Las ventajas y desventajas, aquí están. El uso del grado uterino y del AMEU. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? En cuanto al grado uterino, el LUI es mayor de 12 semanas y menor en el AMEU de 12 semanas. En cuanto a la complicación del grado uterino es alta, el AMEU es baja. En cuanto al costo, es alto hacer un grado uterino instrumental. El AMEU es sustancialmente menor. Instrumental es una cureta metálica, que es una cánula de plástico que va semirrígida, y la dilatación cervical es necesaria, hay mayor necesidad de hacerlo con el grado uterino, aquí es mínima la necesidad, y el tipo de sedación, anestesia general, aquí es un bloqueo paracervical, ¿no? Las complicaciones, hemorragias por persistencia de restos ovulares, coagulopatía, un SIG, un aborto séptico, son las complicaciones que se podrían dar. Y bueno, ya mencionamos el principio del aborto terapéutico o aborto electivo. Bueno, aquí en nuestro país todavía no se da esa condición. Y los diferentes procedimientos también lo tenemos en este cuadro, ¿no? Donde está el uso de la oxitocina, prostaglandinas, metotrexato, combinación de las anteriores, con técnicas quirúrgicas para evacuación, ¿no? Y la laparotomía y histerectomía, que están en este cuadrito también, ¿no? El aborto quirúrgico. Y aquí está una representación esquemática de los sitios de punción para la anestesia intracervical y la paracervical, ¿no? Están los puntos, este cuadrito está muy didáctico también para hacer el bloqueo paracervical en caso de el AMEU. La cantidad que tiene que ponerse y las horas donde tiene que ponerse. Este es el cuellito, ¿no? Y los puntos donde tiene que aplicarse. Bueno, la dilatación del grado, ya lo dijeron, dilatación del cuello uterino, se evacúa el embarazo raspando de manera mecánica el contenido con legra cortante, ¿no? O succionando con el AMEU, ¿no?
Las complicaciones, perforación uterina con el legrado uterino, laceración cervical, hemorragia, extracción incompleta del feto y la placenta, infecciones, ¿no? Y tenemos el histerómetro midiendo el útero, ¿no? La dilatación cervical y el procedimiento con las legras, ¿no? Aquí tenemos una perforación de la pared anterior del útero en retroversión, por eso es importante antes de hacer el legrado saber si ese útero está en anteversión o retroversión, para ver cómo dirigimos la legra en el procedimiento, ¿eh? Para evitar este tipo de complicaciones, ¿no? Los diferentes dilatadores de Hegar, ¿no? Para el cuello uterino, ¿no? Que tenemos desde las 16 semanas, lo que tenemos que hacer con los dilatadores de metal, que ya les mencioné, o los higroscópicos, que son los que se colocan en el cuello del útero, ¿no? Estos de aquí son los dilatadores higroscópicos, son unos tubitos, como yo les decía, así. Miren, este es el tubito, ¿no? Ustedes lo colocan en el cuello del útero y esto se dilata, como que se ensancha, se hace grueso y va dilatando el cuello del útero. Estos son los dilatadores higroscópicos, ¿no? Aquí tenemos cómo es el procedimiento también, cómo se debe de hacer. De diferentes equipos de succión, el aborto médico con el misoprostol, el aborto en el segundo trimestre. Este de aquí es un cuadrito muy bueno, donde está el protocolo de oxitocina concentrada para el aborto en el segundo trimestre. Aquí están cuánto ustedes tienen que poner, ¿no? De oxitocina para lo que es el aborto, ¿no? Con un embarazo ya de más semanas en el segundo trimestre generalmente, ¿no? Bueno, y aquí tenemos la patogenia en caso de que haya una infección, una toxemia por un legrado que se infecte, o un aborto, perdón, ¿no? Con diferentes injurias. Y la clasificación cuando hay una infección, el grado 1 limitado a la cavidad uterina, el grado 2 cuando se extiende a los anexos, a los tejidos parauterinos, y el grado 3 cuando está fuera de la pelvis, ¿no? El diagnóstico obviamente, sangrado, dolor, hipersensibilidad, fiebre, ¿no? Son los criterios. Debe hacerse ante la presencia de fiebre o cualquier signo de infección en una mujer que cursa con cualquier forma evolutiva de aborto, ¿no? En caso de sepsis, ¿no? Lo que tenemos que hacer, cómo están las manifestaciones clínicas de esa paciente, es un flujo purulento de muy mal olor, en el tacto el útero es un tamaño variable, hay dolor, a la palpación y a la movilización cervical. Puede llegarse a ser un síndrome de Mondor, ¿no? Que es la hemólisis severa, shock, acidosis metabólica, SIG, insuficiencia renal, en el síndrome de Mondor, ¿no? Y el manejo del aborto séptico, que se los voy a dejar aquí como nosotros tenemos que actuar en esta situación, ¿no? De un aborto séptico, estabilización de la paciente, todo lo que tenemos que hacer en la estabilización y el uso de los antibióticos que tenemos, que lo más recomendado es la penicilina cristalínica, 5 millones cada 4 horas, asociada a la clindamicina, 900 cada 8 horas, y se puede utilizar un aminoglucósido tipo gentamicina, ¿no? A dosis de 2 miligramos kilo como dosis inicial, ¿no? Y ese es el primer esquema, donde tenemos el uso de los diferentes antibióticos, penicilina, metronidazol, gentamicina. Otro esquema, que es el segundo, ceftriaxona, clindamicina. Y otros esquemas, hay un sinnúmero de esquemas que podemos nosotros utilizar, ¿no? Y tenemos una endometritis con un aborto séptico. Bueno, chicos, hasta ahí lo que es aborto. Lo que es aborto. Hola, ¿sí están ahí todavía?
Sí, doctora. Sí, doctora, que está ahora. No les quiero cansar mucho, así que estoy yendo un poco rápido, ¿no? Pero eso que vimos de aborto es lo más importante, igual yo les voy a pasar las diapositivas. Importante hacer un diagnóstico de lo que es una amenaza, de lo que es un aborto en curso, un aborto inminente, un aborto completo, qué es lo que tenemos que hacer, qué herramientas vamos a utilizar, ¿no? Y las complicaciones que puede dar este tipo de situaciones, ¿no? Ahorita vamos a ver entonces lo que es ectópico para que ustedes vean cómo diferenciar con el aborto. Y sí ven chicos, ¿no? Sí, doctora. Perfecto. Vámonos rapidito al ectópico. Bueno, entonces ya lo explicaron muy bien Leslie y María José. Así que vámonos con el ectópico. Es la anidación y desarrollo del huevo fuera de la cavidad uterina. Y tenemos la segunda causa. Acuérdense que la primera causa de hemorragia en la primera mitad del embarazo es el aborto. La segunda es el ectópico, ¿no? Con mayor frecuencia se presenta en las mujeres multíparas que en las primíparas y se presenta una vez cada 100 a 200 nacidos vivos, ¿no? Pueden ser causas anatómicas, hormonales, o citoembrión, como ya lo definieron, los diferentes factores de riesgo. Acuérdense que siempre va a haber antecedentes en la mayoría de los casos una cirugía tubárica previa, infertilidad, aborto espontáneo anterior, tabaquismo, uso de dispositivo intrauterino, más de 2 años, esterilización, promiscuidad sexual, la herpes, etcétera, ¿no? Tenemos los riesgos, los factores, alto riesgo, moderado, bajo riesgo de diferentes entidades o patologías que se pueden asociar al embarazo ectópico. Miren que de entre todos estos de aquí, el embarazo ectópico previo, ¿ve? Está como un alto factor de riesgo, ¿no? Y tenemos una ecografía abdominal, donde tenemos hola. Doctora, creo que se cortó. Hola. Sí, doctora. Es que se me está yendo este internet. Como que se corta. Sí, sí. Espérenme un ratito. Chicos, ¿sí ven las diapositivas? Sí, doctora, sí se ven. Ya. Bueno, vamos a pasarlas un poco rápido. ¿Ahí? ¿La ven? Chicos. Hola. Sí, doctora, sí se ve. Ya, Pero no. eso, es que quiere llegar ahí. Ya. Miren este útero con una ecografía donde se ve Doctora, la un ecografía es la que no se ve. Siento que no está avanzando. no se ve la imagen de la ecografía. No. No, solo está la primera diapositiva. Ajá, que Segunda, dice nada más. definición. La segunda, ya. La definición Perfecto. de